Shalom, bendiciones. Damos gracias al Eterno que nos permite poder impartir este séptimo tema de este curso de raíces hebreas, esperando que los temas previos hayan sido para usted de mucha bendición y mucho provecho. Hoy estaremos hablando sobre las religiones. Las religiones. ¿Por qué este tema? Porque es una de las preguntas que siempre se hace. Cuando usted profesa alguna creencia, siempre se nos pregunta, ¿cuál es tu religión? Sin embargo, cuando estudiamos este concepto religión, de forma teológica, este concepto es más bien como una fuerte ligadura que viene a apresar la voluntad humana. Y de esta forma mantiene a esta persona unido a una percepción de algo o de alguien. Y que muchos dicen que es las escrituras. Sin embargo, la religión o los conceptos religiosos no obedecen las escrituras, sino que obedecen más bien a la persona que lo establece. Puede ser un líder, puede ser un grupo, X, Y o Z. Por eso surgen siempre preguntas. Y creo que es necesario formularlas y de esta forma también darle una respuesta. Porque realmente, ¿qué representa el concepto de religión? Porque siempre se nos preguntan, usted de pronto manifiesta una creencia y lo que más surge como interrogantes es ¿cuál es tu religión? ¿A qué religión perteneces? O hay personas que dicen cuando usted se apega a algo, ok, es que tu religión no te lo permite. Siempre surgen esas expresiones muy particulares. Cuando hablamos de religión, es lo que el hombre ha hecho. Para la percepción humana existen religiones principales. Se definen como las tres religiones principales. Se dice que es el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Cuando se habla de religiones, se tienen a estas como las principales, aunque hay religiones de la India, como por ejemplo está el hinduismo, está el budismo, está el jainismo y el sijismo. De hecho, ellos tienen un dios llamado Dharma, porque Dharma, la palabra Dharma, es una expresión sánscrita que significa religión también. Otros lo definen como ley religiosa o como una conducta piadosa correcta. Y cuando hablamos de la cantidad de religiones, exactamente no hay una cantidad. ¿Ok? Decir de pronto que hay X cantidad con exactitud, muchos no tienen ese conteo. Sin embargo, todos los días surge una creencia o una postura. Se dice, basado en un último estudio que se hizo, que hay aproximadamente 4.200 religiones. ¿Ok? 4.200 religiones. Aproximadamente. Ahora, estas 4.200 religiones que aproximadamente existen, es algo curioso porque si solamente hay una sola Biblia y hay un solo Eterno, un solo Elohim, ¿por qué entonces existen tantas religiones?
solamente debería existir una creencia, que es la creencia al único Elohim verdadero y a su Mesías. Sin embargo, el problema no es ni el Eterno ni sus escrituras. El problema es el ser humano, que ha tenido una idea del Eterno, de las escrituras y del Mesías diferente a lo que se estableció. Y de ahí entonces, esta diversidad de grupos o de creencias o de ópticas es lo que hace que surjan las religiones. Quiere decir que las religiones son el resultado, son la consecuencia de la percepción que tiene una persona o alguien de un ser supremo llamado Eterno, el Creador. Ahora, ¿hasta qué punto esa percepción o esa óptica está ajustada a lo que el Eterno les reveló a su pueblo como voluntad? Quiere decir entonces que debemos entonces irnos y sumergirnos a la voluntad del Eterno, que es la Torá. Porque la única manera de conocer al Eterno es yéndonos a su santa y bendita Torá, que es la instrucción santa. Cuando vamos al origen de las religiones, vamos a leer en Génesis, Bereshit, capítulo 10, versículo 8 al 10. Génesis 10, 8 al 10. Dice: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Adonai, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Adonai, y fue el comienzo de su reino, Babel, Erech, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. Quiere decir entonces que existió un hombre llamado Nimrod. ¿Ok? Cuando vamos a la historia, leemos este texto, pero también nos complementamos con la historia, con los registros históricos. Nos dice la historia que en el año 3000, antes del Mesías, en Babilonia, existió una mujer, el cual se le conoce como Semiramis, que también tiene otros nombres. Se le llama Istar o Easter en inglés. Y la Biblia también se refiere a Semiramis como Astoret o Astarte. ¿Ok? Pero muchos la llamaban Semiramis. Ahora, esta Semiramis llegó a ser la reina de Babilonia. Semiramis adoptó a un niño que lo tuvo como hijo, el cual se llamó Nimrod, que es el que estamos leyendo aquí en Génesis 10, 8 al 10. Sin embargo, hay que entender que ella lo adopta, pero Nimrod era descendiente de Adán, bisnieto de Noé, a través de la línea de Can. ¿Ok? ¿Por qué? Porque fue hijo natural de Cus. Ahora, Semiramis, que fue la madre de Nimrod, luego no lo vio como un hijo, sino que lo vio como esposo. Así que Semiramis tomó a Nimrod como su esposo. ¿Ok? Nimrod viene a ser el primer poderoso de la tierra. ¿Ok? De hecho, esta expresión poderoso tiene que ver con Gibor. Gibor es alguien tirano, alguien déspota. Y es una cualidad esencial de Nimrod. O por lo menos es lo que lo identifica. Ahora, el nombre de Nimrod, que tiene que ver con alguien valiente o poderoso, también es una persona rebelde. ¿Ok?
¿ok? Es una persona que busca de alguna forma la grandeza y que la busca a costa de su propia rebeldía. Sin embargo, en el caso de Semiramis, que era también esposa de Nimrod, ella se proclamó Rea, ¿ok? Rea. Rea significa madre de los dioses. Quiere decir que entre Semiramis y Nimrod tenían el poder de ese lugar, ¿ok? Que luego se llama Babilonia. Pero antes se llamaba Babel, porque dice, y fue el comienzo de su reino Babel, en tierra de Sinar. ¿Ok? Ahora, cuenta la leyenda que Sem o Shem, que era hijo de Noé, dice la leyenda que Noah mató a Nimrod, o mejor dicho, Shem, que es hijo de Noé, mató a Nimrod. ¿Por qué? ¿Por qué lo mata? Porque él estaba precisamente pidiendo adoración a Baal. Y dice que Sem descuartizó el cadáver y lo repartió en pedazos para desalentar la idolatría. ¿Ok? Ahora, hay otra variante con respecto a esto, porque el libro de Yashar, que es el libro que dice la escritura que menciona, pero no aparece allí, el libro de Yashar en el capítulo 27, verso 7 dice que fue Saúl, el hijo de Jacob, que mató a Nimrod y le cortó la cabeza. De hecho, la leyenda dice que su cuerpo fue cortado en pedazos. ¿Ok? Hay otros que dicen que más bien lo mató un animal salvaje. Entonces hay varias variantes o varias posturas con respecto a esto. Sin embargo, la misma leyenda nos dice que la mujer de Nimrod, es decir, Semiramis, dice que junta los pedazos de su cuerpo y los vuelve a unir. Y ella convence a las personas que Nimrod ascendió a Dios y que ahora es el sol y que reencarnó en su hijo llamado ahora Tammuz. De allí entonces se da el culto a la madre, al hijo y al dios sol. ¿Ok? Este personaje llamado Tammuz, que dijo Semiramis que es una reencarnación de Nimrod, para Egipto Tammuz era visto como Horus y Semiramis como Isis. Para los griegos, Tammuz era visto como Ceres y Semiramis como Afrodita. Para los romanos, Tammuz era visto como Júpiter y Semiramis como Venus o como Fortuna. Y para Canaán, Tammuz era visto como Baal y Semiramis como Astarot. Siglos después, cuando se insertan todos estos conceptos y llegamos al 325 con Constantino, teniendo ahora los relatos de las escrituras y de las narrativas de los evangelios y cómo llegaron al poder de ellos, hay dos personajes. Miriam, la esposa de Joseph o de José, y Yehoshua, el judío. Esos personajes llegaron a ellos. ¿Qué pensaron ellos? ¿Cómo podemos hacer para que esto sea creíble? De allí entonces que para ellos, basado en la mezcla del paganismo
y todas sus creencias romanas conectaron sus creencias con Miriam y con Yehoshua. Semiramis pasó a llamarse la Virgen María. Y la encarnación del dios Tammuz pasó a llamarse Jesús. Y así se creyó y así se ha creído. Al punto que Tammuz nace un 25 de diciembre. Tammuz nace un 25 de diciembre, que fue la fecha que le colocaron al nacimiento de Jesús. Cuando realmente Yehoshua no nace en diciembre, sino que nace en una celebración llamada Sukkot, que es los tabernáculos. ¿Ok? Y hay registros acerca de eso, y también hay citas en la cual podemos conectar como referencia y nos da la conclusión de que nuestro Mesías nace en Sukkot entre el periodo de septiembre y octubre, y no en diciembre como se maneja de forma tradicional, obedeciendo más a Constantino y el papado. ¿Ok? Dice la cita que leímos previamente: y fue el comienzo de su reino Babel, en la tierra de Sinar. Recordemos que Babel significa confusión. ¿Ok? Babel significa confusión o confundir. Quiere decir que todo lo que surge de Babel trae confusión a nuestras vidas. Por eso es que lamentablemente muchas de las creencias que se dieron origen partiendo de Babilonia, Roma, Grecia y todo eso, más bien lo que ha hecho es confundir al creyente y lo ha desligado de la verdad escritural. Lo otro es que dice Sinar. Sinar es una región al sur de Mesopotamia donde se erigió a Babilonia. Y Babilonia espiritualmente representa la cuna de las religiones. De hecho, Apocalipsis identifica a Babilonia como la madre de las rameras. ¿Cuál es el problema? Que el creyente se ha conformado con lo que ha recibido por tradición y no ha indagado, no ha escudriñado, no se ha puesto con la tarea o con el objetivo de estudiar y realmente investigar a profundidad si lo que yo creo es lo que dicen las escrituras. A veces se comete el error de porque alguien me dijo o alguien me enseñó o mi pastor me dijo, y es una verdad. Y lo que tenemos es que irnos a las escrituras y constatar realmente si lo que dice es así. No solamente en las escrituras, sino también profundizar en cómo las cosas se dieron, cómo se originaron y los personajes que están allí, quiénes eran, qué hacían, a qué se apegaban. Y nos vamos a dar cuenta que los personajes, comenzando por nuestro maestro y Mesías, se apegaba a la Torá. Pero como dice Oseas 4:6, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Elohim, hablando de la Torá, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces, ¿cuál fue el problema? ¿O cuál ha sido el problema hasta el día de hoy? La falta de conocimiento. Eso hace que el creyente se vea afectado o hasta destruido espiritualmente. Se ha hecho el creyente más esclavo
por la ignorancia que por la fuerza. Y si algo debemos aprender es a estudiar las Escrituras, no simplemente conformarnos con un servicio y una predicación de 30, de 45 minutos para vivir una vida laica. No se trata de eso. Debemos profundizar en las Escrituras y extraer todo aquello que pueda aportarme en función de mi vida espiritual. Cuando vemos la expresión religión en un sentido etimológico, según el diccionario teológico ilustrado de Francisco Lacueva, dice que la expresión religión es de etimología incierta, pues se discute si es religare, que es volver o unir algo, y la otra es relegere, que es volver a leer. Sin embargo, si hablamos de religión, este concepto religión no estaba en la mente de los apóstoles, ni en la mente del Mesías. Porque el concepto religión es un término que se usaba en naciones paganas en relación a su vida ritual, a sus creencias, a su praxis. Y si queremos usar este concepto, simplemente es un concepto que se puede prestar, ¿ok? Se puede prestar del paganismo para darnos a entender a otras personas que pertenecen a otra cultura, y eso fueron lo que hicieron los apóstoles. Sin embargo, no hablamos de religión, hablamos de un estilo de vida en santidad. Además, el eterno no es religión, el eterno es relación. El eterno nos invita no a una religión, porque la religión es de horas. En cambio, la relación es de un estilo de vida. Es de todos los días. Y lamentablemente se ha transformado el eterno en una religión. E inclusive, y da tristeza, también en muchos casos yo he visto que han transformado las raíces hebreas en una religión. Y las raíces hebreas no es una religión. Las raíces hebreas es el método para comprender las escrituras desde su fuente original, que son hebreas. Y han transformado las raíces hebreas en una religión. El problema no es la Torá, ni el Eterno, ni el Mesías. El problema es el ser humano y la interpretación que le da a algo que ve o a lo que lee. Ese es el problema. De hecho, yo evaluando la versión Reina Valera, buscando la expresión religión en la Biblia, sobre todo en la versión Reina Valera, solamente aparece 4 veces en la Biblia esta expresión religión. La primera vez que aparece es en Hechos, capítulo 25, versículo 19. Hechos 25, 19 dice: sino que tenían contra él algunos puntos de desacuerdo respecto de su religión y acerca de un tal Yehoshua ya difunto, de quien Pablo afirmaba que estaba vivo o que está vivo. Por lo tanto, aquí es la primera vez que aparece la expresión religión. Y quien la usa es Festo. ¿Ok? Festo la usa para hablar al rey de la creencia de Pablo.
¿Ok? Pero ojo, no la está usando Pablo. La está usando Festo. Y que está hablando de la creencia de Pablo y lo define como religión. La segunda vez que aparece la cita o la expresión religión es en Hechos 26.5. Hechos 26.5 dice: los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Entonces, Pablo está en la defensa frente a las acusaciones y también usa la misma expresión que usa Festo. Quiere decir que Pablo está hablando de religión para que Festo y todo lo que están allí frente a su defensa le puedan entender, ya que eso fue lo que usó Festo. Festo dijo la religión de Pablo. Cuando Pablo se defiende, también usa la misma expresión. ¿Ok? Sin embargo, leyendo esta misma cita de Hechos 26.5, pero en la versión israelita nazarena dice: ellos me conocen desde antes. Si quisieran testificarlo, que conforme a la más estricta secta de nuestra fe, viví como fariseo. Y otra versión, que es el Nuevo Testamento de las Escrituras del Nombre Verdadero, dice: los cuales me conocieron desde el principio, si testificarían que conforme a la secta más estricta de nuestra práctica, viví como un perush, ¿ok? Que es un fariseo, con su enseñanza excelente. Entonces, Pablo usa esta expresión religión, aunque en otras versiones aparece fe y en otra aparece práctica. ¿Ok? Ahora, la otra ocasión donde aparece la expresión religión, dos veces más, es en Santiago o Jacob, capítulo 1, versículo 25 al 27. Dice: pero el que mira atentamente en la perfecta ley, hablando de la Torá, quiere decir que la Torá es perfecta, la de la libertad, quiere decir que la Torá es libertad, no esclavitud como se ha enseñado, y persevera, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bendecido en sus acciones. Entonces viene aquí la parte del concepto de la palabra religión. Si alguno piensa ser religioso y no refrena su lengua, antes engaña su corazón, y la religión de tal es vana. La religión de tal es vana. Aparece aquí la expresión religión. Quiere decir que es la tercera vez que aparece en la Biblia. La religión pura, entonces, una cuarta vez. Y sin mácula, delante de Adonai y Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación, y guardarse a sí mismo sin mancha del mundo. Entonces aquí Jacob, el hermano del Mesías, está hablando sobre un estilo de vida conforme a la Torá. ¿Ok? Y está entonces usando la expresión religión, según lo que aparece en la versión. Habla de que si alguno piensa ser religioso y no refrena su lengua, dice que engaña su corazón y su religión es vana, hablando de su creencia o de lo que esa persona manifiesta. Y dice que la religión pura es visitar a los huérfanos, a las viudas y guardarse a sí mismo sin mancha del mundo. Entonces, está hablando de la Torá.
y luego cita la parte religiosa o la expresión religión. Sin embargo, Torah y religión se contraponen, porque al contrario, la religión no acepta la Torah. Y si tú aceptas la Torah, no estás en religión. Ahora, cuando tú obedeces la Torah frente a una persona, pudieran llamarte religioso. ¿Por qué? Porque estás obedeciendo. El carnal llama al obediente religioso. Sin embargo, religioso es aquel que se desentiende de la Torá y del estilo de vida que el Eterno demanda. Religioso es aquel que simplemente de forma constante y perseverante quizás va a un servicio, recibe una palabra, pero no se compromete con eso. Va de forma religiosa a la iglesia buscando del Señor, pero sin una relación. Eso es religión. Ahora, el que está en esa condición llama al obediente, al que sí tiene una relación lo llama religioso. Un mundo al revés, pero pasa. Ahora, ¿qué es realmente, si pudiéramos usar la expresión religioso, religión, cuál sería la religión verdadera? Lo que viene hablando, si quisiéramos usar esta expresión del paganismo, habla Jacob, la perfecta ley, la de la libertad, después habla de refrenar nuestra lengua. ¿Por qué? Porque si usted estudia Torah y usted quiere obedecer al Eterno, si algo debe cuidar es su lengua, la lengua de la Lashon Hara o de Regilú, el chisme. ¿Ok? Por eso dice el salmista, si queremos ver días buenos y de propósito, refrenemos nuestra lengua del mal. También habla de ayudar a los huérfanos, a las viudas. ¿De qué está hablando? Del amor al prójimo. Eso es Torah. Y después habla de guardarnos a sí mismos sin mancha del mundo. Quiere decir que nos habla de una relación con el Eterno. ¿Por qué? Porque cuando usted obedece la Torah se acerca al Eterno y se aleja más del mundo, del sistema que le rodea. Ahora, cuando leemos esta cita, en el Código Real dice, pero el que pone su mira en la Torah perfecta, la que trae libertad, y persevera, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de los misbot, que son los mandamientos, este será bendecido en todo lo que hace. Si alguno quiere ser piadoso, aquí coloca en lugar de religioso, coloca piadoso, y no refrena su lengua, engaña su corazón y su piedad, en vez de decir religión, dice piedad, es falsa. El hasidismo, hablando de los que practican la piedad, el hasidismo puro y sin mácula delante de Adonai Padre es este: asistir a los huérfanos y a las viudas en su tribulación y guardarse sin transgredir la Torá en esta edad presente. Entonces acá, en esta versión hebraica, llamada Código Real, el autor, en lugar de religión o religioso, coloca piadoso o piedad. Y también coloca el hasidismo, hablando de los que practican la piedad. De hecho, dentro del judaísmo hay un grupo llamado hasídicos, ¿ok? Practicantes de esta creencia del hasidismo. ¿Por qué? Porque hasidismo proviene del hebreo hasid, que significa piadoso. Y este es un grupo, un movimiento dentro del judaísmo que fue fundada por un rabino llamado Baal Shem Tov.
Ahora, ¿qué realmente es la religión? La religión, la religión, si pudiéramos definirlo conforme a la Torá, religión viene a ser como esa atadura, esa opresora que coloca una persona sobre otra basado en dogmas y de esta forma es como si lo arrastrara, es como si lo llevara para cumplir sus caprichos humanos y no los que el Eterno establece. Por eso el sistema religioso está basado en normas, en reglas. Y estas normas o reglas ejercen como potestad, como autoridad sobre alguien. Y nosotros no tenemos reglas ni normas. Tenemos una relación con el Eterno y a través de su Torah nos acercamos a Él. El mundo no necesita religión porque hay muchísimas. El mundo necesita al Eterno y su Torah. Necesita al Mashiach, al judío, no al que creó Roma. Por eso la religión no nos ministra vida, sino muerte. Yo he conocido gente que tiene años en la religión y sigue siendo la misma persona. Años en la religión y sienten vacíos. Años en la religión y sienten que algo le falta. Porque la religión no cambia, te cansa, te agobia. Por eso la religión y los religiosos son complicados por sus ideas, entre comillas, perfeccionistas, pero no son genuinas, no son verdaderas. Los conceptos religiosos ahogan al creyente y en lugar de hacerlo libre, lo hacen más bien esclavos, porque la religión es esclavitud. Y usted se da cuenta que para la religión los únicos o las únicas cosas que son pecado son beber, fumar y divorciarse. Si usted bebe, ya usted pecó. Si usted fuma, ya usted pecó. Si usted se divorcia, está en un grave pecado. Pero si vamos a la Torá, ¿dónde dice la Torá que usted no puede beber? Si vamos al texto, ¿dónde dice la Torá que usted no puede fumar? La Torá lo que nos dice es que no nos podemos embriagar. Y en ningún lado nos dice que no podemos fumar. Lo único que uno lo hace por sentido común, porque sabemos que eso es dañino. Que para nuestra salud eso nos afecta. ¿Dónde dice la Torá que alguien no se puede divorciar? Y el problema es que se ha creado tanto esa percepción que así usted está siendo quizás golpeada, maltratada, verbal, psicológicamente, usted no puede divorciarse porque usted debe aguantar. Su hogar se transformó en un ring de boxeo y usted debe aguantar. Ya usted está todo moreteada de los golpes que le da a su esposo y usted debe aguantar. Porque eso es pecado. No, pecado es que usted, lamentablemente, esté aguantándose todo eso por la religión. Esos son conceptos religiosos.
Dentro de la Torá hay una forma en la cual proceder, dependiendo de las condiciones del matrimonio, para entonces establecer un divorcio. Nadie se casa para divorciarse, pero si hay condiciones fuertes dentro del hogar, esa es una salida, esa es una vía. Pero todo se encerró en pecado. Así usted sea infeliz, usted debe mantenerse así. Eso es religión. Eso es religión. La religión también trabaja en la parte externa, tu apariencia, para que te veas bien, entre comillas. La santidad es un asunto físico. La Torah no trabaja así, la Torah trabaja desde adentro. ¿De qué le vale a usted ir a todos los servicios de la congregación? Tiene 10, 15 años de creyente y sigue siendo la misma persona de antes. La Torá nos dice que debemos cambiar y el cambio es desde adentro hacia afuera. La religión te dice, usted debe quitarse el pantalón y se coloca la falda porque eso es santidad. El pantalón es pecado, no te puedes cortar el cabello, sino dejártelo crecer, no puedes afeitarte, no puedes maquillarte, no puedes usar prendas. No, 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 pero nunca dicen qué debo hacer. Donde usted vea que todo es no, eso es religión. Porque no le dicen nunca qué usted debe hacer para santificarse. Hasta el día de hoy todavía hay iglesias, estas iglesias ortodoxas, que de pronto ven el pantalón como algo de pecado, como el diablo. Y si usted se maquilla, es el diablo. Y si usted se corta el cabello, es el diablo. Oye, eso es religión. Sabemos que la mujer debe poseer un recato, pero no podemos decir que usar pantalón es pecado y que de pronto usar falda es santidad, porque estamos colocando algo externo como un asunto de santidad y no es así. La santidad es desde adentro hacia afuera. Yo llegué a ver iglesias donde se medía el cabello para entrar. Se medía el cabello, pero no se mide la lengua. Y es lo que habla Santiago o Jacob. Debe ser un asunto más de lo interno, no de lo externo. Y la religión trabaja es la parte externa. Entonces, una persona sin maquillaje, una persona que no se afeita, una persona con faldas largas, una persona con tantas cosas que se le prohibían. Imagínense la condición de la mujer. Y eso fue una causa para muchos divorcios. ¿Por qué? Porque el hombre veía a su mujer en esa condición, obviamente. Sale a la calle, ve a otra mujer en mejor condición y obviamente la mirada va hacia esa persona. La pregunta es la siguiente, ¿querrá el Eterno que eso pase? Y la mujer debe ser recatada, debe cuidarse, eso lo maneja dentro de la Torá y el judaísmo también lo enseña, el siniut, el recato. Si vamos a de pronto a enseñar cómo es, la mujer puede maquillarse, pero de forma recatada. Igual si se va a colocar sus prendas, que no sea tan llamativa para otra persona, para otro hombre. Pero todo esto se estableció como si fuese Torá.
son las leyes de la iglesia. Lamentablemente. Y lo que es Torá no se practica. Entonces, sin darnos cuenta, el creyente pudiera estar más bien obedeciendo conceptos dogmáticos, conceptos de hombre, y no la Torá. Pero eso sí, como dicen los líderes, estamos bajo la gracia. Pareciera que solamente estar bajo la gracia es para no obedecer la Torá. Estamos bajo la gracia, pero una serie de reglas y de normas. Y el creyente está más bien esclavo a esas normas. Hay gente que dice, no, mi pastor dice. Y déjeme decirle algo. Usted y yo no estamos por lo que su pastor dice, ni por lo que el moré diga. Usted y yo estamos por lo que diga el Eterno en su Torá y por lo que enseña el Mesías de la Torá. Y es lo que menos hoy se hace. Pareciera que la voz del pastor como que tuviese más importancia que lo que dicen las Escrituras. Y si usted le habla al pastor o al líder de todo esto, inmediatamente lo catalogan como rebelde, como judaizar y un sinfín de cosas. Y si usted dice que se va a retirar porque va a ir a otra comunidad o que va a estudiar otras cosas, los conceptos religiosos son tan fuertes que los líderes no permiten que usted se vaya. Porque cuando usted dice que se va a retirar para estudiar algo mejor, inmediatamente ellos con el concepto religioso le siembran psicoterror. Que te va a ir mal, que estás en maldición, que te va a pasar lo peor, que te vas a morir, que estás dejando a Dios. Y ese es un concepto religioso que se enseñó en los concilios cuando se estableció y se dijo que la salvación estaba en la iglesia, o sea, en la estructura, y que fuera de ella eras condenado. Sin embargo, vemos a nuestro maestro, nuestro Mesías, enseñando algo distinto. El Mesías más bien le dijo a sus discípulos cuando se sintieron ofendidos por el mensaje, ¿ustedes también se quieren ir? Y tantos casos que yo he visto, pareciera que el concepto religioso que tiene un líder en la cabeza es el mismo, no cambia. Todos actúan de igual manera. Yo he visto casos de personas que van a tomar sus decisiones y le siembran psicoterror. No lo puedes hacer, eso es muy difícil para ti, tú no sabes en qué terreno te estás metiendo, cuidado que te pasan miles de cosas. ¿Para qué? Para apresarte, porque ellos saben que te están perdiendo. Ellos saben que como te mantienen atado, así como encadenado, el hecho de que ya tú te quieras ir, entonces ellos ven eso como pérdida. Ya no puedo entonces estar encima de ti, ya no puedo entonces llevarte con mis conceptos a donde yo quiera. Al único que debemos obedecer es a nuestro Mesías, que mostró al Padre, que mostró la voluntad del Padre y que mostró la Torá. Por eso, vuelvo y repito, Torá y religión son puntos de vista diametralmente opuestos. El sistema religioso oprime, esclaviza al creyente mediante doctrinas de hombres,
La Torá más bien nos da acceso a la libertad. Por eso el Mesías no mostró religión, el Mesías mostró la Torá. Su estilo de vida reflejaba la Torá, no la religión. ¿Y cuándo surgen estas religiones? Ya evaluamos todo lo que tiene que ver con Babilonia y de allí Nimrod. Ahora, legalmente hay religiones que se establecieron en sus momentos, que se le dio una forma legal, ¿ok? El catolicismo surge en el año 325, de forma legal ya, porque vemos que ya desde el 313 era algo que se estaba manejando. Pero en el 325, en el concilio de Nicea, surge entonces este movimiento llamado catolicismo, porque católico significa universal. Era como si el universo mismo se estaba uniendo para formar una creencia, una postura. ¿Ok? De aquí, de este concilio de Nicea, en el 325, se desprenden todos los movimientos cristianos, con sus diferentes variantes. ¿Ok? ¿Qué fue lo próximo luego de este concilio? Lo próximo fue la iglesia luterana. La iglesia luterana, que la fundó Martín Lutero y que hasta sacó su propia Biblia, como vimos en la clase pasada. ¿Ok? Martín Lutero, un ex monje católico, fundó la iglesia luterana en el 1524 y sacó una reforma, entre comillas reforma, porque no reformó mayor cosa. Se llamó Reforma Protestante. ¿Ok? Por eso hoy día el movimiento cristiano pentecostal considera a Martín Lutero como el reformista, como el profeta, como el evangelista, dotado de espiritualidad. ¿Ok? Le dan más lugar a Martín Lutero y no al Mesías, lamentablemente. Sin ánimos de ofender, pero es la verdad. Ahora, surgió también la iglesia anglicana, que la fundó Enrique VIII en el año 1534. ¿Por qué? Porque este hombre fundó esta iglesia anglicana porque el Papa no le concedió el divorcio para poder casarse con Ana Bolena. Luego surgió la iglesia presbiteriana con Juan Snow en Escocia en el año 1560. En el 1609 surge la iglesia bautista. ¿Ok? La iglesia bautista. Con un personaje llamado John Smith, que se le ocurrió fundar este grupo. ¿Cómo llegó este grupo a Estados Unidos? En el año 1639, Roger Williams comenzó entonces este grupo en América. Y desde entonces este grupo bautista se dividió, o sea, como que se expandió. Y también se dividió porque surgieron bautistas del norte y bautistas del sur. ¿Ok? O sea, habían bautistas para negros, iglesias bautistas para negros, iglesias bautistas para blancos. Surge también la iglesia metodista por un hombre llamado Juan Carlos Wesley en Inglaterra, porque este hombre se separó de los anglicanos. ¿Ok? Surge también la iglesia
episcopaliana. Esta es una rama de la Iglesia de Inglaterra fundada por Samuel Shrewsbury en las colonias de Estados Unidos en el año 1785. Surgen también el grupo de lo que se conoció como el movimiento de los evangélicos en el año 1803 con Jacob Albrecht. En el año 1830 surge el grupo de los mormones en Palmyra, Nueva York. La funda un hombre llamado Joseph Smith. ¿Ok? En el año 1860, William Miller fundó un grupo, siendo un campesino, fundó un grupo llamado Los Adventistas. Y luego, 3 años después, en el 1863, surge una mujer llamada Ellen White, o Elena White, fundando los Adventistas del Séptimo Día, basado en esta creencia de William Miller, pero obviamente con otras cosas más, al punto que los adventistas tienen a Ellen White como una gran profeta, una gran mujer. Se le da más importancia a lo que dice esta mujer y no lo que dice el Mesías. Después surge el grupo de la Nueva Era. Surgió también en el año 1879 con Carlos Russell el movimiento de los Testigos de Jehová. ¿Ok? Y en el año 1901 surge la Iglesia Pentecostal. ¿Ok? Recordemos que ya estaba la Bautista. Pero en el 1901 surge la Iglesia Pentecostal. Una mujer llamada Agnes Osman, en Kansas, dice que ella esperaba un 31 de diciembre, un trato particular de Dios, porque ella deseaba hablar en lenguas. Y dice que un 1 de enero del 1901, esta mujer tuvo una experiencia de hablar en lenguas. Y a través de ella, ¿ok?, se comienza a desarrollar este ministerio pentecostal, o esta iglesia pentecostal, este grupo. Este movimiento se desencadenó por una mujer llamada Lucy Farrock, quien también pastoreaba en una pequeña iglesia en Houston, Texas, y luego se unió también al grupo un pastor llamado William Seymour en el año 1906. Esos personajes que les comenté, Agnes Osman, Lucy Farrock y William Seymour, comenzaron este trabajo y le dieron mayor fuerza a este movimiento pentecostal, al punto que lo que ellos estaban haciendo lo llamaron el Gran Avivamiento en la calle Azusa en Estados Unidos. De aquí proviene este grupo, ¿ok?, esta creencia pentecostal. ¿Qué enseñaban ellos? ¿Qué enseñaban ellos? Ellos enseñaban que el hablar en lenguas debía ser algo que todos tenían, y que el hablar en lenguas era una manifestación del bautizo del Espíritu Santo. Eso era lo que ellos enseñaban. Y déjeme decirle algo, eso es lo que se enseña hoy. Quiere decir que las enseñanzas de estos personajes calaron tanto que hasta el día de hoy vemos esa creencia dogmática, porque es dogmática, no lo enseñan las escrituras. Porque este movimiento pentecostal, basado en lo que pasó en Hechos 2, en Pentecostés, que es Shavuot, quienes estaban allí en Shavuot eran judíos, ¿ok?
Y no estaban hablando en lenguas, como dice la gente, angelicales. Estaba hablando era en la lengua de su nacimiento. Si usted lee Hechos 2, bien, de forma detallada, sin prejuicio religioso, se va a dar cuenta de eso. ¿Ok? Luego surgen las asambleas de Dios en el 1914, las asambleas cristianas, la iglesia del Nazareno, y todo ese movimiento se fue entonces desarrollando en Estados Unidos. También surgieron los evangélicos reformados. De allí que todos esos grupos de iglesias de Dios, iglesias apostólicas, iglesias de Cristo, asambleas de Dios, federaciones, movimientos, tienen aproximadamente un poco más de 100 años. Y la pregunta que le hago hoy día es la siguiente: ¿su creencia, lo que usted hoy cree, lo que usted hoy piensa, está ajustado a las escrituras o está ajustado a lo que un hombre creyó de las escrituras? Eso es lo que usted debe pensar, sin prejuicio religioso, sin sentirse confrontado, no. Piense usted, con la ayuda del Eterno, ¿realmente lo que yo creo hoy día es lo que el Eterno establece? ¿O es lo que un hombre dijo? ¿O es la óptica de una persona que ya ni siquiera está vivo, que está muerto? Y es absurdo cómo hoy día se creen los conceptos de hombres y no se creen los conceptos que el Mesías enseñó que está vivo. Se cree más lo que dijo alguien que está muerto a lo que dijo alguien que resucitó y está vivo. Lamentablemente, usted enseña la Torá, usted enseña al Mesías judío, y entonces está judaizando. Pero usted enseña lo que enseñó Alex Osman, Lucy Farad y William Seymour. Usted está en la sana doctrina. Si hablamos de sana doctrina fue lo que enseñó Yehoshua, lo que enseñó Pablo, que a su vez era lo que el Eterno había revelado a Abraham, a Isaac y a Jacob. Ahora bien, si todo esto surge partiendo del 325 con Constantino y todos estos conceptos fuera de la Torá, que obedecen más a posturas, a escuela de pensamientos, a un pensamiento helenista, quiere decir que todo lo que se estableció de allí no es bueno. No es bueno. ¿Qué dice Yehoshua en Mateo 7, 17 al 18? Dice: así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No pueden el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Ahora, si todo lo que se estableció desde el concilio del 325 no fue bueno, sino que fue malo, quiere decir que todo lo que se desencadenó partiendo de allí, lamentablemente, no es bueno. Si estos grupos surgen después del 325 y pasaron muchos años, usted está creyendo algo nuevo que viene de desvirtuar las escrituras. ¿A qué debe ir usted? A lo que se reveló en Sinaí. ¿A qué debe ir usted? A lo que se enseñó por tradición, partiendo desde Abraham, de Isaac, de Jacob. ¿A qué debe ir usted? A lo que enseñó nuestro Mesías. No lo que la iglesia dijo que Jesús enseñó, sino lo que enseñó Yehoshua Minarra, Jesús de Nazaret, como la gente dice.
el judío del primer siglo. Eso es lo que usted debe creer. No lo que dijo un líder, no lo que dijo un hombre que supuestamente les reveló el Señor. ¿Cuántas verdades hay? Solamente hay una. Y cada quien tiene experiencias particulares que el Señor le dijo, que el Señor le mostró. ¿Cuántos dioses hay? ¿Cuántos señores hay? Que habla a uno una cosa y al otro otra. En cambio, sí podemos nosotros garantizar y confirmar que lo que el Eterno reveló a Moshe en Sinaí y al pueblo, también es lo mismo que dijo Yehoshua, porque él dijo, si ustedes creyeran a Moisés, sabrían quién soy yo, porque de mí habló él. Si ustedes no creen en los escritos de Moisés, ¿cómo ustedes creerán en mis palabras? Pero ¿cómo vamos a creer en los escritos de Moisés? Si desde muchos años atrás, desde el concilio del 325 se nos dijo que no debíamos creer nada de eso, nada que ver con los judíos. La pregunta es la siguiente, ¿y el Mesías quién era? ¿Griego? El Mesías era judío y Pablo también. Por eso el Mesías nos advirtió que nadie nos engañe, que muchos vienen en su nombre, pero son falsos. Muchos vienen hablando de Jesús desde el 325, pero es falso. ¿Quién es alguien falso? Alguien falso es aquel que te enseña a invalidar la Torá. ¿Por qué? Porque la Torá es verdad. Es una lástima de verdad. Y yo le pido al Eterno que la persona que está oyendo esto pueda reencontrarse con la verdad y evaluar realmente lo que cree usted hoy día. ¿Está pegado a las Escrituras o es lo que alguien dijo y alguien enseñó? Más bien la religión apoya esas posturas doctrinales en función más de las divisiones, de sectarismos religiosos. Y cada día sale una postura, una creencia, más bien alejado de la verdad. Nuestro deber es buscar los fundamentos. Dice las Escrituras en el Salmo 11.3. Salmo 11.3. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Qué ha de hacer el justo? Los fundamentos, no las doctrinas. Las doctrinas son de hombres. Hay muchos conceptos dogmáticos, muchos conceptos preconcebidos, ideas abstractas y no objetivas. Hay mucha religión, muchos conceptos del papado, de los concilios, que no obedecen a las escrituras, que obedecen a un hombre. Y sé muy bien que muchos líderes tampoco tienen culpa. Muchos pastores fue lo que heredaron, lo que recibieron. Pero déjeme decirle algo, pastor, o líder, ministro, que usted que me oye. El hecho de que usted recibió eso no quiere decir que usted se va a conformar con la mentira. Usted debe buscar la verdad. Porque el Mesías que usted enseña, el que yo enseño, nos dijo, y conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. Hoy día hay gente que ama la verdad y no la religión. Porque la religión cansa, agobia, esclaviza. La religión no es libertad.
La Torá sí es libertad. La Torá nos conduce a la trascendencia, a la verdad. Y es lo que menos hoy la gente quiere. Nuestro deber es enseñar la verdad. Pero usted decide si seguir en su religión o seguir la verdad. Porque también estamos claros de que no todos van a aceptar, no van a asumir esto. Porque prefieren estar en su religión adormecidos y no asumir la verdad revelada por el Padre, manifestada por el Mesías, enseñada por el Mesías, instruida por el Mesías. Pero hay que entender que cada quien tiene su libre albedrío. Si usted revisa toda la escritura, usted jamás se va a encontrar una cita bíblica que diga que Adonai trajo una religión. El Eterno no creó una religión. El Eterno creó un camino. El Derech Holán, la senda antigua. Y ese camino fue manifestado a través de su voluntad, que es la Torá. Esa Torá fue el mayor regalo y escogió un pueblo llamado Israel. Pero este pueblo de Israel usó a personas llamado Abraham, llamado Isaac, llamado a Jacob. De ahí surge un pueblo que es esclavizado en Egipto. Y el Eterno levanta un líder llamado Moshe o Moisés para liberar a ese pueblo de la esclavitud de Egipto. Un pueblo que estaba esclavizado. ¿Por qué? Porque el paganismo y las ideas de Egipto, los trabajos pesados, esclavizaban al creyente, esclavizaban al pueblo. Y el Eterno los libera, los saca de Egipto, los lleva por el desierto y les revela algo que se llama Torá. Que se llama Torá. La Torá era para que el pueblo ahora dejara de pensar como esclavo y ahora pensara como libre. Por eso, ¿cuál es la mayor libertad? Obedecer la Torá. Esa es la mayor libertad. El problema fue que surgieron religiones. Cada quien hizo una idea contraria a la Torá, al Eterno. Y el maligno, Hasatán, usó a personas, usó grupos, para entonces desconectar al ser humano de esa Torá y de ese pueblo al que se les reveló la Torá. ¿Por qué? Porque él sabía que a través de ese pueblo se iba a manifestar un Mesías que iba a redimir a Israel, pero que también iba a manifestar la Torá de su padre por medio de su estilo de vida. Por eso el Mesías era la Torá andante. El Mesías muere siendo ese cordero y asienta las bases de la justificación. Viene como un enviado del Padre, un enviado del Eterno, para traer entonces justicia a la tierra, pero también liberar a su pueblo del pecado, de las faltas, de su condición.
asienta las bases de la justificación para que entonces el pueblo siga obedeciendo la Torá. De allí que los emisarios del Mesías, sus talmidín y posteriormente los apóstoles, también Pablo, que fue llamado por el Mesías, no enseñaron algo distinto a lo que el Mesías dijo, sino por el contrario, lo que el Mesías enseñó fue lo que ellos se le dio como continuidad. Ellos le dieron continuidad a las enseñanzas del Mesías. Por eso es que ellos dicen, sobre edificar sobre el fundamento que es el Mesías. No el Jesús que se creó, inventado por Roma, que violenta la Torá, no. Sino el judío, Yehoshua del primer siglo, que se apegaba a la Torá y obedecía a su padre. Ese fue el que enseñó la Torá y el que nos enseñó a cómo poder acercarnos al Padre. En ningún momento el Mesías manifestó una religión, manifestó el único camino para llevarnos al Padre, la Torá. Él siendo la verdad, porque Él dice, nadie puede venir al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque Él está manifestando la voluntad del Padre. En pocas palabras, Él es la Torá andante. Y eso es lo que usted y yo debemos buscar. No la religión que creó Roma, ni el papado, ni los grupos que se crearon, ni los movimientos religiosos. No. Debemos buscar es la verdad. Y eso es lo que quiere nuestro Padre y lo que quiere su Mesías. Que seamos uno como Él, con el Padre es uno. Hablando de una unidad en propósito. Por eso Él dijo en Juan capítulo 10, versículo 27 al 28. Dijo nuestro Mesías, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Por lo tanto, si usted es una oveja, si usted es un talmid, un discípulo, usted debe oír la voz del maestro. Y la voz del maestro no es religión, la voz del maestro es la Torá. El Mesías dijo, yo no he venido a abolir la ley, la Torá, yo he venido a cumplir la ley. ¿Qué nos demanda nuestro Mesías? A cumplir la Torá, a obedecer al Padre, a amar al Eterno, a amar al prójimo. Eso es lo que nos demanda el Mesías. Y eso es lo que Jacob, el hermano del Mesías, está tratando de enseñar. Que ayudemos al prójimo, pero que también nos guardemos. Eso es la Torá. Y de allí todos los mandamientos que desprenden de la Torá, que nos ayudan a un estilo de vida en santidad, acercarnos al Padre a través de la obediencia. Eso es la demanda de nuestro Rey y Señor. Por eso no podemos decir que el Eterno, que el Mesías crearon religión, un camino, un solo camino, el Derek Olam, la senda antigua. Y esa es la que debemos preguntar. No los caminos paralelos de hombres que sin temor al Eterno, influenciados por Hasatán, nos apartaron de la verdad, nos apartaron de la Torá, nos apartaron del Mesías judío, nos apartaron de los apóstoles y de lo que ellos escribieron, sino más bien buscar la verdad. Y hoy día hay un mover profético. No queda ya mucho tiempo, no queda mucho tiempo. Lo que se está enseñando prácticamente es una última oportunidad que el Eterno está dando en esta última década. Y usted decide si seguir en su religión, obedeciendo a hombres, obedeciendo dogmas, o realmente decidir a partir de hoy
seguir al Eterno, seguir al Mashiach, obedecer la Torá, ser santo como Él es santo. Pero eso depende de usted. Mi deber es enseñar, mi deber es instruir, mi deber es aportar las herramientas porque es lo que se me demanda, lo que se me establece. Pero ahora su deber es ver qué hacer frente a todo esto. Si realmente quiere oír la voz del Maestro, la voz de nuestro Mesías, o seguir oyendo simplemente la voz de otros hombres que, alejados del Eterno y de la instrucción santa dada en Sinaí, establecieron grupos, creencias y conceptos alejados del Mesías, de la Torá y de todo lo que reveló el Padre. Si quisiéramos imitar un camino, imitemos el de nuestro Mesías, que se apegó a la Torá. Siendo judío, se apegó al Padre. Por lo tanto, imitemos ese camino, imitemos ese transitar, imitemos lo que Él enseñó, porque si usted se fija, lo que hoy se cree en muchas iglesias obedece a lo que esos hombres enseñaron por muchos años y no a lo que el Mesías dijo, ni mucho menos a lo que el Mesías practicó. Y ya lo hemos venido desarrollando en otros temas de este curso. Así que espero que este tema sea de verdad de mucha reflexión para su vida. No busquemos religión, no seamos religiosos, busquemos la verdad. Y como yo he dicho, ninguna religión tiene la verdad. Ninguna religión tiene la verdad. Porque la Torá es la única verdad. Y la Torá no es religión. La Torá no es religión. La Torá no establece conceptos religiosos. El hombre es el único que ha establecido conceptos religiosos. Donde no haya Torá, eso es religión. Donde no esté la verdad, eso es religión. Donde no se enseñe del Mesías judío, eso es religión. Eso es religión. ¿Por qué? Porque la religión surge con los hombres, mientras que la Torá surge del Eterno y fue confirmada por nuestro Mesías. Usted decide si hoy seguir la religión que lo ata, que lo agobia, que lo esclaviza, o seguir la verdad que lo libera, la verdad que lo hace trascender, la verdad que lo hace conectar con el Padre y con su Mesías, la verdad que lo hace libre. Eso es lo que usted debe buscar, sin sentirse mal, dejando todo prejuicio religioso. Sea usted con el Eterno, con el Padre, a solas, pidiéndole su guía y su dirección, para que usted tome decisiones en función de la verdad. Yo creo que si ya está oyendo este audio, esta enseñanza o está en este curso, es porque ya internamente tiene el deseo o la disposición. Solo debe decidir y dar el paso para agradar al Eterno y no a los hombres. Recordemos, para nosotros es menester obedecer al Eterno antes que a los hombres, antes que Constantino, antes que al papado, antes que a Lutero y de todos los personajes que surgieron con sus grupos religiosos. Obedezcamos más bien al Eterno. Obedezcamos lo que enseñó Moshe del Eterno y lo que confirmó Mashiach, obedeciendo y apegándose a la instrucción perfecta. Así que espero que esta séptima clase haya sido para ustedes de mucha bendición, que reflexionemos y que nos apeguemos más al Padre, porque el tiempo que resta es corto. Shalom, bendiciones.